El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano, Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús está el poder. En el nombre de Jesús hay santidad. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo a todos con el ánimo de que se encuentren bien, de que estén fortalecidos y agarraditos de la mano del Señor. Este mensaje, esta palabra que toda mañana predico, enseño, lleva solamente un solo propósito: bendecir sus vidas, bendecirles para que la palabra del Señor sea edificando sus vidas, construyendo todas sus vidas, hermanos, deseando que la palabra sea como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón y llega hasta la división del alma y del espíritu. Ahí donde nadie puede llegar, la palabra llega, la palabra edifica, la palabra construye, la palabra bendice. Y ese es todo el ánimo que tenemos, hermano, por fortalecer sus vidas y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra para hoy está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29 al 32, donde dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero traerles un mensaje que lo he titulado La palabra, el nombre y el Espíritu. Hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y la palabra es espada. El nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. Y el Espíritu Santo. Estos son las tres armas poderosas que usaron la iglesia de los primeros tiempos. Después de que el Señor resucitó y fue ascendido al cielo, los apóstoles, esos 12 hombres que el Señor había preparado, tenían la tarea de continuar la obra, de seguir el trabajo. Ellos no podían parar el trabajo. Ellos tenían que seguir la obra. Si no, todo quedaría ahí, hermanos. Y ellos habían aprendido del Señor, habían aprendido que esto no era fácil. Al Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, no le fue fácil hacer la obra en medio de la hostilidad de unos religiosos, fariseos, hipócritas, que aparentaban amar a Dios, que aparentaban ser muy religiosos, pero realmente lo que había en ellos no era eso, hermano. Era solamente religiosidad, apariencia, legalismo, pero no tenían nada de esencia de Dios. El Señor en una ocasión les dijo en San Mateo capítulo 23, hipócritas, que por fuera aparentan. Esa es la religiosidad, la apariencia, lo que se hace para que la gente vea, para que la gente nos mire, para que la gente nos aplauda o nos ponga la mano en el hombro y nos digan: qué buen cristiano es usted. Eso es apariencia, eso es religiosidad. Y el Señor Jesucristo dijo: ustedes aparentan por fuera porque se vestían de blanco y con túnicas largas,
y hacían oraciones en las esquinas para que la gente los viera. Todo eso se llama religiosidad. Pero dentro de su corazón realmente no había esencia. Ellos no amaban realmente a Dios. No hacían esto para el Señor, sino para que la gente los viera. Y el Señor tuvo que enfrentarse. Mire, lo más duro, lo más difícil del ministerio de Cristo fue enfrentarse a los religiosos de su época. Era terrible, hermano. Siempre que el Señor decía algo o hacía algo, un milagro o una señal, o Él daba una enseñanza, ahí estaban. No lo querían, pero no dejaban de escucharlo. No era de su buen gusto, pero no dejaban de oírlo, solamente lo escuchaban para acusarlo. Pero ahí estaba el Señor. Y el ser así le costó la vida. Él fue llevado a muerte, sentenciado a muerte, sin haber ni una prueba en su contra. El juicio más injusto que ha habido sobre la tierra es el juicio de Cristo. Porque el mismo Pilato que lo juzgó dice que salió 3 veces y le dijo a la gente: yo no encuentro ningún mal en este hombre, yo no encuentro nada malo, yo no encuentro de qué acusarlo. No hay ni siquiera una prueba, ni escrita, ni testimonial. No hay. Pero la gente gritaba que lo crucificara. ¿Les hizo daño? No. Había sanado a sus enfermos, les había dado comida, les había sanado a los leprosos, había resucitado a los muertos. Tantas cosas maravillosas que hizo el Señor. Y esos mismos que Él sanó, esos mismos que Él liberó, esas mismas personas para los cuales Él fue de bendición, ahora estaban allí acusándolo. Así que no es fácil, hermanos. Y cuando los apóstoles continúan la obra en medio de esa hostilidad que quedó, en medio de toda esa sensación que quedó de persecución, habían matado al Señor. Ellos pudieron haber dicho: es muy peligroso y por prudencia no vamos a predicar, por prudencia vamos a guardarnos, vamos a ocultarnos, mejor no digamos nada por ser prudentes. Pero a veces nosotros nos escudamos bajo un escudo de prudencia y es miedo, hermanos. A veces esa prudencia que aparentamos, que hay que ser prudentes, que no hay que decir nada, que no hay que hablar, que hay que ser sabios, yo a veces veo eso como miedo, hermano. Yo a veces veo eso como cobardía, porque estos apóstoles dice que siguieron la obra, siguieron sanando enfermos, liberando cautivos, echando fuera demonios, siguieron resucitando muertos, siguieron haciendo milagros, maravillas, y ellos no endulzaron el mensaje, hermano. Ellos no endulzaron el mensaje. El apóstol Pedro, en el Pentecostés, cuando vinieron a preguntar qué está pasando, por qué ese ruido, por qué ese estruendo, porque donde está la gloria de Dios y donde está el Espíritu Santo, hay estruendo, hay movimiento, hay temblor, hay poder, porque el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el Evangelio tiene que ser seguido con señales. El Señor dijo: estas señales seguirán. No dijo que las señales terminarían, que las señales solamente eran para la época de Cristo. No, hermano, el mismo diablo que atacó a Cristo nos sigue atacando. Los mismos demonios que atacaron a Cristo y a los apóstoles son los mismos espíritus, porque ellos no mueren. Ellos traspasan de generación en generación y son los mismos. Entonces, ¿por qué en ese tiempo sí se necesitó el poder y ahora no? No, hermano, ahora es que más necesitamos ser llenos de esas 3 fuerzas poderosas que ellos usaron. Y Pedro predicó y dijo: ustedes crucificaron a Cristo. Los acusó, se atrevió, hermano, y estaba enfrentándose a una gente poderosa. Eran sacerdotes, eran gobernantes, era Pilato, era Herodes, era gente de Roma con fuerza, con poder. A veces pensamos que eso eran gente débil. No, hermano, estaba ante la misma autoridad, ante los mismos gobiernos que tenían la fuerza para encarcelarlos y hasta matarlos si era posible, como habían hecho con el Señor. Pero ellos no se amedrentaron ante eso, hermano. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro, que era el más cobarde de todos, había negado al Señor 3 veces, había sacado una espada para quitarle la cabeza al siervo del centurión. Pedro
no fue el mejor de los apóstoles. Sin embargo, aquí, cuando el Espíritu Santo lo llena, él tiene una transformación tremenda y él recibe el carácter de Cristo y el mismo Espíritu de Cristo se metió en él, hermano, y dice que él enfrentó todo esto. Y ahora aquí en Hechos capítulo 3 leo que cuando entraban al templo a la hora de la oración, dice que encontraron a un cojo que les pedía limosna. Y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo se levantó y entró con ellos al templo, saltando y alabando y glorificando a Dios. Era un cojo de nacimiento, hermano. Toda la gente lo conocía, era evidente que era cojo toda la vida. Pero allí está el poder de Dios a través de los apóstoles. O sea, los milagros no pasaron con Cristo, no se enterraron con Cristo, hermano. Los milagros continuaron. El Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese ministerio tiene que estar vigente en este tiempo en la iglesia, hermano. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Las lenguas del Espíritu tienen que ser manifestadas en la iglesia, hermano. El Señor dice que a veces no sabemos cómo pedir, pero dice el Señor: el Espíritu nos ayuda, intercede por nosotros. Hermanos amados, es necesario que oremos en el conocimiento. Dice Pablo: oraré con el entendimiento, pero también oraré en el Espíritu. Y la oración del Espíritu en el Espíritu es esa oración en lenguas. Las lenguas son claves entre Dios y nosotros. Las lenguas son gemidos indecibles del Espíritu Santo que oran por cosas que nosotros no sabemos cómo orar. No sabemos qué conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Los apóstoles hablaban en lenguas, el Espíritu Santo descendía. Entonces, hermanos amados, es algo maravilloso cuando en este tiempo podemos nosotros recordar estas cosas. Y dice que los entraron, hermano, por haber hecho un milagro ante este cojo. Dice, los llevaron a un concilio. Y en el Hechos capítulo 4 dice: y hablando ellos al pueblo, vinieron, se levantaron, dice, vinieron los sacerdotes, los religiosos, ahí estaban, hermano. Esos espíritus de religiosidad terrible, hermano, ahí estaban, eran los enemigos. A Cristo no lo mataron los romanos, a Cristo lo mataron los religiosos, los mismos religiosos, hermano. Ahí están los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los hipócritas que siempre están buscando cómo acusar al que está haciendo la obra de Dios. Ahí estaban resentidos, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran a Jesús, que había resucitado de los muertos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que creyeron eran como 5,000. Aleluya. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Mire, hermano, los gobernantes, aquí está la clase política, la clase gobernante, ahí estaban, junto con los sacerdotes, políticos y religiosos, unidos en contra de la obra de Dios. Y dice: y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Caifás, y Juan y Alejandro y todos los de la familia de los sumos sacerdotes estaban ahí. Esos no eran romanos, estos eran judíos, estos eran de los mismos del pueblo. Y dice, y poniéndolos en medio le preguntaron con qué autoridad y con qué potestad hacen estas cosas. Y Pedro les habló, dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, levantó la voz y les dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Mira, el mensaje de Pedro no era un mensaje, como decimos nosotros, con sabiduría, fue directo, hermano, a la yugular. Esto no eran indirectas, eran directas. Les dijo: ustedes fueron los culpables, los que crucificaron a Cristo. Pero el Señor resucitó de los muertos y ahora nos ha enviado a predicar la palabra. Y dice la palabra del Señor que les dijeron: no hablen más en ese nombre. Los echaron presos y los iban a soltar, pero bajo una condición, una libertad condicional. Les dijeron: les damos libertad condicional, solamente que no hablen más en ese nombre, que no alboroten más el pueblo, que no hagan milagros, que no hablen más. Pero Pedro le dijo: juzguen ustedes, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Pero dice la palabra que ellos salieron, habiendo salido, ahí está el mensaje de hoy, dice, entonces dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermano, lo que tenemos que predicar y lo que tenemos que enseñar nosotros no son los cuentos de Isopo, los cuentos del sapo y de la rana, los cuentos y fábulas artificiosas. Lo que nosotros estamos llamados, mis amados pastores y líderes, es a predicar la palabra, la palabra. En una ocasión el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Hermano, a veces lo que hablamos son solo cuentos o testimonios y de que yo vi, de que yo... No, hermano, no hable de usted, hable la palabra, abra el libro y de los textos bíblicos, léalos. Ahora todo se nos hace fácil porque cargamos la Biblia en un celular. Y entonces si el celular tiene descargada la batería, no tenemos Biblia. O si estamos en un lugar donde no hay señal, quedamos sin Biblia. Hermano, cargue el libro, cargue el libro. El Señor dice que abre el libro en Apocalipsis, la parte final, dice, vi un ángel con un librito desde los cielos, el ángel que cargaba la Biblia, siendo ángel la cargaba, el librito es esta Biblia, y dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos dijeron, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A veces me quedo sorprendido, vacíos, nos ponemos a ver programas cristianos y hablan de psicología, hablan de motivación, hablan de otras cosas, pero menos uno dice, pero no hay palabra ahí no está la palabra. Pero qué bonito, hermano, lo que causa el cambio en las vidas es la palabra. Cuando yo agarro el libro y lo leo, y así dice el Señor, eso es lo que escasea hoy en día, hermano. Hay muchos mensajes. Ahora todo el mundo se volvió pastor, se volvieron apóstoles, se volvieron predicadores. Ahora todo el mundo, hermano, ya es el reverendo y el obispo. Pero, hermano, cuando uno escucha hablar a esta gente, uno dice, no tienen la injundia, no tienen el perrenque de la palabra. Gloria a Dios. Ellos dijeron, Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Si usted no tiene palabra, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Ahí lo avergüenza el diablo, hermano. Jesús enfrentó a Satanás con la palabra. Cuando Satanás le decía algo, el Señor decía, escrito está. Así que es poderosa la palabra. Por eso dice, ellos predicaron la palabra. Hable la palabra, predica la palabra. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, conforme a la palabra, hermano. Cuando nuestro mensaje está unido a la palabra, así dice el Señor, y hablamos la palabra, la concordancia, la palabra del Espíritu, hermano, nuestro mensaje trae frutos y trae resultados. La palabra es como una espada, la palabra es como una lámpara, la palabra es luz, la palabra es vida. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Dice que para que en el nombre de Jesús, la otra arma que ellos tenían poderosa era el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Use el nombre de Jesús, úselo para orar por enfermos, para orar por liberación, para predicar la palabra. Use el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús es poderoso, hay poder. Cuando uno menciona el nombre de Jesús en el Espíritu, los demonios tiemblan, el mismo infierno tiembla, hermano. Porque ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y para finalizar, dice, cuando oraron, el lugar en que estaban tembló y vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que llenarnos, que nuestra copa rebose del Espíritu Santo, hermano. Sin el Espíritu Santo no podremos hacer la obra de Dios, porque el Espíritu es el mismo Jesús que vino. Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es el Espíritu de Cristo. En el Espíritu Santo está el poder, la gloria. Por eso, hermano, lo que la iglesia necesita hoy en día no son más títulos, no es más conocimiento, no es más
que seminarios y que conocimientos y que si levantando la mano, que se cruce la mano, hermano, lo que la iglesia necesita es la llenura del Espíritu Santo en este tiempo, porque cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, puede que no tenga mucha letra y mucho conocimiento, ni mucha presencia, ni corbata, ni que se vista muy bien, hermano. Yo he visto personas muy humildes, campesinos, gente que no tiene letras y es del vulgo, como eran los apóstoles, sin letras y del vulgo, o sea, eran de lo natural. Pero lo que hacía que la gente temblara y se estremeciera era que el Espíritu Santo respaldaba con señales y prodigios y milagros. No olviden, mis pastores, pedir que seamos llenos de la palabra, que seamos llenos de ese nombre de Jesús y que seamos llenos del Espíritu Santo. Si usamos esas tres armaduras, seremos irresistibles, seremos imparables, seremos inquebrantables. La palabra, el nombre y el Espíritu. Bendiciones, mis hermanos. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.